Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos bajo la rapidez de Mercurio, que ya no está retrógrado, está otra vez, ahora está estacionario, todavía está en la postsombra, pero entonces ya estamos cobijados por la buena comunicación. Estamos hoy reanudando pues las sesiones de la Escuela Infinita. Eh, Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Susana Castellanos de Subiría. Me alegra mucho que esté aquí hoy Susana, eh, que nos va a hablar hoy sobre los arquetipos de las diosas eh, y su relación con nuestro mundo, ¿no? Cuando yo hablaba con Susana, cuando estábamos hablando sobre este programa, lo que más me interesó es que, digamos, todos tenemos una idea sobre, digamos, nuestro signo solar en la astrología, ¿no? Entonces somos Cáncer o Tauro o Géminis o lo que sea, pero son todos muy arquetipos masculinos, ¿no? Entonces, esta visión que tiene Susana y que nos va a mostrar a lo largo de estas clases, de estas sesiones, es cómo podemos encontrar también un arquetipo para nuestras vidas dentro de las imágenes de las diosas, ¿no? Recordemos que la mitología es una psicología, ¿no? Es una forma de explicar la psique humana que existe desde siempre. La mitología no es, digamos que la comparación que me viene más al caso, es digamos como la alquimia, ¿no? Que siempre hemos estado ahora siempre pensamos que la alquimia es una precursora de la química y que es una cosa pues antigua y no sé qué cosas, pero como si hubiera siempre como una cosa ascendente, ¿no? Una escalera que se está pasando de una cosa a otra. Realmente la alquimia es una ciencia en sí misma, de la que la química es es otra creación, digamos, pues de la mente humana. Igual la mitología. La mitología no es una precursora de la historia ni de ninguna de las otras cosas, es una forma de explicar nuestra psicología humana, ¿no? Eso que Jung hablaba que era el inconsciente colectivo, es de lo que estamos hechos, todo ese lenguaje que hemos armado a lo largo de tantos siglos y milenios como especie humana, que para los hindúes es lo que se llama la akasha, ¿no? Que ahora hablan tanto de los registros akáshicos. Realmente la akasha es nuestro inconsciente colectivo, son las dos hélices del ADN o las dos serpientes del caduceo de Mercurio, ¿no? Eso es lo que nos compone como seres humanos. Entonces, lo interesante de ver todas estas historias es ver cómo todo esto es lo que nos conforma, lo que representa nuestra memoria, lo que significa nuestro ser. Entonces, pues a lo largo de estas sesiones, que vamos a tener los miércoles, día de Mercurio también, va a ser pues toda esta maravilla de presenciar el gran acervo de conocimiento que tiene Susana. Susana es profesora y una gran estudiosa de los mitos, es una gran divulgadora de ellos, lo hace con un gran entusiasmo. Yo la primera vez que la vi quedé encantado por eso y por eso quise que estuviera acá también. Y ahora lo que vamos a hacer pues es acompañarla a ella en este viaje pues en el que ella va a ser nuestra Virgilio, nuestra guía. Eh, entonces, bueno, Susana, para quienes no la conocen, bueno, es profesora, también es una escritora fantástica, ha escrito unos libros sobre mujeres malvadas de la historia, hechiceras, brujas. Su último libro que salió hace unos pocos meses es sobre la historia del diablo, cómo consiguió los cuernos el diablo, si mal no recuerdo el título, ¿verdad, Susana? Sí, de cómo él adquirió el diablo sus De cuernos. cómo Sí. adquirió el diablo sus cuernos, que es una historia fantástica, pues que les recomiendo mucho leer también sobre el arquetipo, pues del mal encarnado, digamos, en el personaje
de Satán o del diablo y cómo ha acompañado la cultura, el arte, bueno, todas las formas dentro de nuestro, también nuestro inconsciente colectivo. Hoy vamos a ver otras cosas, vamos a ver a estos personajes fantásticos que son todas estas diosas. Una de las diosas. Y empezamos entonces con eso. Les pido de nuevo, por favor, a quienes tengan el micrófono abierto, que lo apaguen. Y entonces las dejo y los dejo con Susana para empezar con estas sesiones. De nuevo, mil gracias, Susana. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Realmente para mí es muy grato estar acá con ustedes compartiendo que ha sido mi pasión desde hace muchísimo tiempo, el tema de la mitología y las representaciones de lo femenino en el arte, la mitología y la literatura. Y como Álvaro nos decía hace un momento, vamos a trabajar este tema de las diosas y de los arquetipos a partir de Jung, que fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que vivió entre 1875 y 1961, fundó la psicología analítica y sus trabajos influyeron de manera decisiva en lo que es la antropología, la teología, la literatura, la psicología, por supuesto, y los estudios religiosos, entre lo que se encuentra también los estudios de la mitología. Entonces, para comenzar a hablar de este tema de la diosa madre, me parece interesante entonces tener en cuenta que dentro de esos trabajos de Jung, él hablaba del inconsciente colectivo, ¿cierto? Como algo que está, como una impronta que llevamos de manera colectiva, como grupo, como sociedad. Y hablaba del ánima y del animus. Entonces, el animus, por ejemplo, era el lado masculino inconsciente en el hombre, y en la mujer también hay un lado que es el lado masculino que lleva en su inconsciente. Entonces, nos podemos identificar con dioses o con diosas indistintamente, seamos hombres o mujeres. Según Jung ya tenía planteado ese aspecto. Para el tema de las diosas madre, entonces, vamos a ver que las vamos a ver como arquetipos. Entonces, son como esos modelos, esos patrones ejemplares de los cuales se derivan otros objetos, otras ideas, otros conceptos, y que eran unos, digamos, de ahí, de esos modelos, se van a desprender otros conceptos de diosas. Entonces, vamos a hablar de una gran diosa madre en la mitología, y de esa gran diosa que está en el principio de la mayoría de las tradiciones en la prehistoria. La mayoría nos hablan de la diosa madre, nos hablan de unas tradiciones en las que está la madre tierra, en la que es una energía femenina de la fertilidad, que es una gran madre, que es personificación de la tierra, de la vida en general, y va a tener con el paso del tiempo diferentes representaciones. Entonces, si tenemos en cuenta que la mitología es una organización de imágenes simbólicas y narrativas metafóricas de las posibilidades y realización de una cultura dada en un momento dado, entonces estamos hablando de metáforas, de algo simbólico, algo que no debemos tomar como literal, sino tomarlo en su aspecto mítico, poético, y ver cómo exploramos qué nos dice la mitología sobre nosotros mismos, porque lo que nos representa son aspectos, herramientas
con las que podemos aproximarnos a explorar la condición humana. Entonces, eso es lo que vamos a ver con estas diosas. Entonces, vamos a ver que durante el Paleolítico y el Neolítico existen muchas representaciones de diosas madre. Aunque en este periodo no hay muchos datos escritos, lo podemos ver por las representaciones artísticas que tenemos de estas épocas. Entonces, encontramos imágenes talladas en piedra de diferentes periodos y vemos que son muchas veces figuras pequeñas o corpulentas en las que sus atributos femeninos están bastante, digamos, son bastante exuberantes y entonces vemos, se han interpretado como cultos a la fertilidad, como cultos a lo femenino, como una forma de invocar la fertilidad de la tierra. Esto es normalmente paralelo a un periodo, a una época en que los grupos sociales son nómadas o seminómadas, se depende de la fertilidad de la tierra para sobrevivir. La tierra se ha asociado con lo femenino, entonces estas figuras que representan la vida, el alimento, la madre nutricia, están, digamos, presentes. Entonces, hay una asociación entre la tierra y lo femenino que ha estado desde la prehistoria. Y esto es bastante importante tener en cuenta, ¿sí? Que que está presente en todas las culturas, que está asociado a la tierra. Entonces, cuando ya vamos a entrar en las primeras, en ese punto intermedio con las primeras civilizaciones, es decir, en el paso de la prehistoria a la historia, ese paso en el que las sociedades van dejando de ser nómadas, seminómadas, van descubriendo, trabajando la agricultura, se van sedentarizando, ¿cierto? Y de ese modo se van a formar las primeras civilizaciones. Entonces, las primeras civilizaciones ya tienen unas características que son sedentarias, que por lo tanto manejan la agricultura, hay un manejo del tiempo, un conocimiento del tiempo, un conocimiento de las estaciones. Y entonces la relación con la tierra, si bien es supremamente importante, comienza a cambiar, comienza, digamos, a tener, allá comienza a haber cierto control sobre esa productividad de la tierra, que en un principio no se sabía ni cómo era que la tierra producía algo, pero ya después se empieza a conocer la agricultura, se empieza a ver cómo es este proceso de la agricultura. Y entonces las diosas de la antigüedad van a seguir teniendo un papel, pero entonces su papel va a ser de vida y muerte, ¿cierto? Son diosas de la noche, manejan la fertilidad, pero es una fertilidad que también está asociada de alguna manera al misterio, a la noche, a la luna. Entonces, tenemos diosas de las primeras civilizaciones, como Ereshkigal, que es una diosa sumeria del mundo de los muertos, o Inanna, que también es conocida como Ishtar, que es una diosa de la pasión y de la guerra. Tenemos a Isis, que es una diosa
madre del cielo y de la magia en Egipto, y Tanit, que va a estar en varios lugares del Mediterráneo, particularmente los fenicios la van a tener. Entonces, todas ellas representan gran poder de lo femenino anterior y durante la formación de las primeras civilizaciones. Entonces, ellas forman parte de estas diosas madre. Es importante, de todos modos, tener en cuenta que estas diosas madres son diosas que tienen varios elementos, no simplemente son buenas o bondadosas, sino que también pueden ser terribles, ¿sí? Son de emociones muy fuertes, de emociones arrebatadas. Hay algo interesante y todo esto, y es que desde el principio de las civilizaciones, desde que hay documentos escritos, podemos ver que a los personajes femeninos se les atribuye una personalidad bastante fuerte. Entonces, por eso también importantes estudiosos, no solo como Jung, como Eric Newman, o incluso escritoras como Camille Paglia, una importante feminista, habla de estos personajes también conocidos como madre terrible, como tienen un aspecto que son de las furias, tienen un aspecto también de éxtasis, de locura, de estupor. Entonces manejan, por decirlo así, varios aspectos. No es solamente el de dadoras de vida, sino también el que pueden ser avasalladoras. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. No obstante, algunas de ellas van a representar el aspecto de buena madre o de transformación espiritual. Aquí me parece importante, muy importante destacar, porque estos son temas sobre los que hablaremos en diferentes charlas, que esta diosa madre no tiene una sola faceta. En lo que vamos a profundizar en estas charlas que vamos a tener durante estos miércoles son las diferentes facetas de lo femenino, porque en ocasiones me parece que se simplifica, aunque se le den muchos poderes, se simplifica en la tradición, perdónenme, cristiana, particularmente en la católica. La imagen de la Virgen María es supremamente poderosa, pero es una sola faceta. No hay una multiplicidad de facetas. En las diosas de la antigüedad sí tenían varias facetas, no eran necesariamente buenas o positivas todas. Hay que tener en cuenta también que en las tradiciones politeístas, las que tienen muchos dioses, no se habla de dioses buenos y dioses malos. Esa división que tenemos, digamos, por la influencia cristiana, de un lado Dios y los santos y los buenos y la Virgen, y del otro lado el diablo y sus demonios, esa dualidad no existe en las tradiciones politeístas, por lo menos no en la mayoría de ellas. Muchas deidades pueden tener diferentes aspectos que podríamos llamar positivos o negativos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos seres como Ereshkigal, por ejemplo, que es una diosa del inframundo de los sumerios, es muy poderosa, ella maneja el reino de los muertos, es implacable, y si la ofenden, ella amenaza
con enviar a los muertos a que se coman a los vivos. O Inanna o Ishtar, que cuando el héroe Gilgamesh no acepta sus insinuaciones amorosas, ella decide castigarlo terriblemente, haciendo que sufra y pues termina haciendo que se muera su mejor amigo Enkidu. Entonces, estas seres femeninos son de todos modos seres pasionales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y son seres que van a estar un poco, muchas de ellas a merced de sus pasiones. Habrá algunas que no, y eso también lo iremos viendo. Dentro de las diosas de la antigüedad anteriores a las griegas, hemos visto que hay en varias culturas. Está Freya, que es una diosa de la pasión en la mitología nórdica, es muy interesante en la mitología nórdica, en la nórdica y la celta, los personajes femeninos tienen muchísima fuerza, son mujeres guerreras, son mujeres que van al combate, incluso que entrenan guerreros, ¿sí? Sekhmet en la mitología egipcia, así como Bastet, son también diosas de la fuerza. Y entonces todo esto me interesa para mostrar que anterior a la mitología griega existieron otras culturas donde los personajes femeninos tenían mucha fuerza, eran muy importantes. Ahora, ¿qué va a pasar? Que con el auge de las civilizaciones, lo que llamamos civilizaciones propiamente dichas, que las primeras van a ser las de Mesopotamia, los sumerios, los babilonios, los asirios, y por otro lado, Egipto, ¿cierto? Esas son las primeras civilizaciones que se les ha denominado como tal, por lo que ya tienen escritura y entonces pues podemos ver un registro de su vida, se puede leer lo que hicieron y en lo que creían y todo esto. Entonces, a partir de estos registros podemos ver el poder de lo femenino en estas tradiciones. Ahora, en lo que nos vamos a centrar en el curso de los próximos miércoles, porque esto es básicamente una introducción para las próximas charlas, dejar como en claro el marco, el contexto en el que nos vamos a desenvolver. Y en las próximas charlas vamos a estar hablando es de mitología griega propiamente dicha. ¿Por qué? Los griegos, bueno, sin duda de los griegos tenemos muchísimos datos, muchos más datos de su mitología que de ninguna otra civilización. ¿Por qué? Porque la mitología que llamaremos griega, pero que en realidad podríamos hablar es de mitología clásica, de la cual la griega sería solo una parte. Yo trabajo y les digo mitología griega porque he trabajado más la griega. Sin embargo, la mitología griega fue complementada por los romanos, ¿cierto? Entonces, realmente se extiende en el tiempo durante muchísimo tiempo, prácticamente más de 1000 años, y se complementa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de particular la mitología griega? En primer lugar, como les decía, en la mitología griega no hay buenos y malos. No hay un dios del bien y no hay un dios del mal. Zeus no es completamente bueno y Hades, si ustedes vieron la película de Hércules de Disney, pues es un error porque Hades no es un dios del mal ni nada que se le parezca, simplemente le tocó el inframundo.
y pues es un poco lacónico, un poco lúgubre, pero no es un dios del mal. Entonces, la mitología griega, además, tiene otra característica muy interesante y es que no solamente corresponde a, digamos, a lo que en la actualidad se conoce como Grecia, sino que correspondía a toda la costa de la península de Anatolia, lo que vemos acá de Asia Menor, la costa tenía colonias griegas, había colonias griegas en el sur de Italia, en Sicilia, pues en Chipre, Creta. Entonces, hay un gran territorio y la mitología griega está muy relacionada con su entorno, con la naturaleza geográfica de donde se desarrolla. Entonces, vamos a ver que los dioses griegos realmente, si hiciéramos un árbol genealógico completo, serían muchísimos dioses. Tendríamos que meter más de 2.000, 2.500 dioses griegos. Esto que les estoy mostrando acá es simplemente algo muy pequeño para que puedan ver las generaciones, que es lo que me interesa ver. Entonces, está la primera generación que ustedes ven acá, es de fuerzas primordiales. Las fuerzas primordiales es las que surgen de la naturaleza. Y estas fuerzas primordiales surgen todas del caos. El caos es algo así como una gran explosión de la que surge todo, pero no es una persona, no es un ser específico. De este caos surge Nix, que es noche, Gea. Me interesa que vean estos personajes. Nix, la noche, que es un ente femenino, y Gea, que es también un ente femenino. Entonces, luego viene la generación de los titanes. Los titanes ya, digamos, van a ser unos seres que desarrollan más la inteligencia que las fuerzas primordiales, porque las fuerzas primordiales son como fuerza pura de la naturaleza. Y ustedes ven que acá más jóvenes están los dioses propiamente dichos y entre los que están los animes y aquí vendrían pues los humanos. Pero entonces, dentro de estas fuerzas primordiales femeninas, me interesa que vean que puro al principio está Gea, Gea es la tierra y Nix la noche. Entonces, aquí vemos a Nix. Nix es una fuerza primordial que luego los artistas posteriores pues van a representar de este modo, pero en la antigüedad la veían es como una fuerza primordial femenina y albergaba pasiones oscuras tanto de la naturaleza como de la condición humana. Entonces, está seres como, pero creo que hay una interrupción, ¿no? Un segundo. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sí. Entonces, Nix va a ser madre de muchos seres como
la vejez, la amistad, la venganza. Hay una cantidad de pasiones que están ahí, que no podemos explicar y que se cree que surgieron de la noche. Entonces, estos seres que surgen de la noche eran oscuros, pero no solamente literal, sino conceptualmente hablando. Por su parte está Gaia, Gea, que es la madre tierra de la que surge la vida, de la que surge toda la fuerza vital y en la que va a estar pues la tierra. Van a estar hijas de Nix, la noche, van a ser las parcas o moiras. Posiblemente ustedes las recuerden si las vieron en la película de Hércules. Eran 3 hermanas, son la fuerza del destino. Los griegos imaginaban el destino como unos seres femeninos. De ellas, de hecho, se va a desprender, va a surgir la imagen de la bruja. Las brujas de Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, tienen varios nexos con estas parcas o moiras. Son 3 hermanas que salen de la noche, nacen viejas. Este es un tema interesante. En muchas culturas, incluso en los griegos, se ha representado lo femenino como, como un ser de 3 caras, una joven, una madura y una vieja. Estas nacen viejas. Hay otras diosas que van a nacer adultas. Estas nacen viejas y esto quiere decir ya como que por una parte nacen con mucha sabiduría, no tienen la necesidad de agradar, no tienen la necesidad de conquistar a nadie, ellas están por encima de esos aspectos y son tejedoras, son Cloto, Laquesis y Atropos. Cloto es la hilandera, la que saca el hilo de la vida, y Laquesis es la suerte, la que va tejiendo el hilo de la vida y va haciendo, va uniendo el hilo de cada mortal o cada divinidad, los entretejen. O sea, puede unir un hilo de un dios con un hilo de un mortal y por eso es que a veces se unían y tenían hijos. Tejer un hilo, unir un hilo con otro, significa que te vas a encontrar con alguien, que vas a cruzarte con alguien en tu camino. Entonces, estas moiras unían, pero estas moiras tienen algo burlón. Ellas se burlan, ellas se ríen, a ellas no se les hace sacrificios, ni templos, ni nada. Ellas juegan a la suerte, son la suerte en sí misma. En la película de Hércules aparecieron representadas con un solo ojo, pero eso fue un error de la película de Disney. En realidad las que comparten un solo ojo son las grallas, pero eso es un efecto visual muy divertido, por el cual pues me imagino que lo utilizaron, pero acá aparecen como las moiras. Entonces hay una que tiene el uso, que es este mismo que ustedes ven acá de donde sale el hilo, la otra lo teje y que es Láquesis o la suerte. Jugar a la suerte de alguna manera es dejarlo a que decidan las moiras. Y Atropos es la que corta el hilo, la que marca el momento de la muerte. Pues eso solo funciona para los mortales, porque a los inmortales no se les marca el momento de la muerte, pero de todos modos les podían pasar cosas no tan chéveres a los inmortales, porque ellos también estaban un poco a merced de sus pasiones. Entonces, es interesante ver este poder de lo femenino en las parcas o moiras, porque el poder de las parcas, de las moiras, es superior al poder de los dioses.
Las Moiras son superiores en poder a Zeus. Ellas están por encima de todos los dioses. Entonces, y son personajes femeninos. El destino lo imaginaban como un ente femenino, de alguna manera por lo impredecible, por lo poco racional, en el sentido de que no es lineal, no sigue una secuencia lógica, está plagado de lo inesperado, ¿cierto? De lo azaroso, por eso es la suerte. Pero pues tiene un enorme poder. Esos son las parcas. Tenemos otros personajes femeninos que son importantes, que son las erinias o furias vengadoras. Las erinias surgieron cuando hay un dios que es Urano y su propio hijo Cronos le corta los genitales para destronarlo y quedarse con el poder. Y cuando le corta los genitales caen al mar y surge por una parte Afrodita, que es la diosa de la sexualidad y la belleza, y todo el mundo va y la mira, y por otra parte salen unos que son horrorosas y nadie quiere ver y nadie menciona mucho, pero que salen de todos modos, que son las erinias o furias vengadoras. Entonces son personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. Pueden cambiar de parecer y convertirse en las benévolas, como sucede en la Orestiade. Pero es, después los romanos posteriormente las van a conocer como furias y usualmente se identifica como tres. Las tríadas femeninas, lo que les decía hace un momento, las diosas de tres caras o las diosas representadas como las fases de la luna, que tiene tres caras visibles, la luna, van a ser muy frecuentes. Entonces, estos son unos personajes que vale la pena tener en cuenta porque hay un importante estudioso de la figura de la gran madre que se llama Eric Newman, que va, digamos, a fragmentar el estudio de esa gran diosa primigenia y va a explicar cómo las diosas que quedan por ahí, después de que los dioses masculinos son los que toman el poder, digamos, visible, el poder de la autoridad de la guerra, van a quedar unas diosas por ahí que siguen teniendo mucho poder y que tienen como especializaciones. Entonces va a haber unas madre, pero como una madre terrible, va a haber unas furias, va a haber otras que tienen éxtasis y locura, va a haber otras que son unas buenas madres supremamente protectoras, otras que son transformadoras. Entonces, todas estas que estamos viendo acá son aspectos de lo femenino en diferentes facetas. Rea, por ejemplo, que es esposa de el titán Cronos, de hecho ella es una titánide, ella es una madre y es una, digamos, continuación de Gea, es una generación, dos generaciones más joven que Rea, pero entonces continúa ese linaje de ser madre tierra, pero ya cuando se conoce que es de las cosechas, de la productividad de la tierra, y su esposo Cronos se ha devorado sus 5 primeros hijos, y entonces lo que ella hace es entregarle una piedra en pañales para que crea que es el último hijo que ella tuvo y no lo devore. Y entonces él se traga la piedra y ella lleva a su bebé
y lo esconde en una cueva en la isla de Creta para que él pueda crecer al cuidado de unas ninfas y entonces pueda pues desarrollarse. Zeus va a ser este bebé intercambiado y él va a crecer, va a desafiar a su padre y cuando crece y le da un bebedizo a su papá que se toma, Cronos vomita a todos los hermanos de Zeus y estos hermanos que cuando los vomitó ya salieron grandes, van a enfrentarse contra Cronos, acompañar a Zeus a enfrentarse contra Cronos en lo que se conoce como la guerra de los titanes. Entonces, la guerra de los titanes es la guerra de Zeus y sus hermanos contra la generación de Cronos y sus hermanos, y además todos los inmortales habían tomado una posición para pues estar a favor o en contra de Zeus en esa guerra. Entonces, finalmente Zeus, con la ayuda de Prometeo, que es el dios de la astucia, gana la guerra de los titanes y va a ser el dios del Olimpo, el más famoso dios del Olimpo. Pero entonces van a quedar unas diosas que son de las que hablaremos de cada una de ellas en las próximas charlas. Entonces, va a quedar Artemisa, que es una hija de Zeus, es una diosa virgen muy fuerte, protectora de las mujeres. Es una diosa que es representante también de la luna, que es de la cacería, es muy, muy completa en sí misma, porque hay unas características que tienen Artemisa, Atenea y Hestia, que son diosas vírgenes por decisión propia, y eso hace que sean menos vulnerables que las otras. Hera, que es diosa del matrimonio, Demeter, que es de las cosechas y que se caracteriza por su maternidad, van a ser, de alguna manera, tienen un punto débil, que es, Hera los celos, Demeter el amor por su hija, Perséfone va a estar siempre protegida o por su mamá, que es Demeter, o por su esposo, que va a ser Hades, y por otra parte está Afrodita. Afrodita, que es la diosa de la sexualidad, pero estas, digamos, es absolutamente voluble, cambia, sus intereses no son los mismos siempre. Entonces, vamos a ver que cada una de estas diosas representa un arquetipo de lo femenino. Son diferentes aspectos de lo femenino. ¿Por qué es interesante y por qué hoy en día se están trabajando estos arquetipos? Porque muchas veces no, no conocemos, no vemos, no es muy frecuente ver representados diferentes facetas de lo femenino. Aquí tenemos, por ejemplo, Artemisa, que es la cazadora, Atenea es diosa de la sabiduría, la estrategia militar, es la diosa protectora de Atenas, es absolutamente cerebral. Hestia es una diosa del silencio, de la unión del hogar, del valor del silencio, del valor de la tranquilidad, del valor de ser pacífico. No hay una necesidad de salir a luchar como si la puede tener Atenea. Hera, por su parte, es una diosa del matrimonio. Ella va a intentar
mantener su matrimonio a toda costa, aunque sufre de unos celos terribles, sufre mucho porque su esposo Zeus le pone los cuernos, le es infiel con muchísimas mortales, inmortales, y Hera refleja ese sufrimiento, esa inseguridad, a pesar de que ella es la diosa más poderosa del Olimpo, se siente ofendida, se siente humillada. Entonces, en todas estas diosas podemos encontrar aspectos de la condición humana en general y aspectos de la condición femenina en particular. Con todas ellas nos podemos identificar de alguna manera. Hay una psiquiatra que ha trabajado muchísimo este tema, que se llama Yanshinoda Bolen, y ella desde la psiquiatría hace terapia, y todo este tema lo escribió en un libro que se llama Diosas en cada mujer, y utilizó la mitología griega para, digamos, como una herramienta para que cada persona pudiera identificarse, decir más o menos como hay ciertos aspectos en mí, los aspectos laborales, en los que me puedo identificar con Artemisa o con Atenea. Sin embargo, en mi aspecto familiar me identifico más con Perséfone, o en mi aspecto de pareja me identifico más con Perséfone o con Afrodita. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces vemos, por ejemplo, en la publicidad durante mucho tiempo estuvo muy marcada por el arquetipo de Afrodita, la mujer súper sexual que quiere ser profundamente atractiva, deseada por todos los hombres, y si bien es una de las múltiples posibilidades, pues no es la única, ¿cierto? Existen otros modelos, otros arquetipos, otras posibilidades para identificarse, para reflexionar. A manera personal, durante mi infancia, que fue que empezó este tema de interés por la mitología griega, yo encontraba en la mitología que existían más modelos de lo femenino de lo que existían tradicionalmente en otros cuentos o en otros relatos, en los que parecía como si en los cuentos tradicionales de hadas, pues era o la princesa o la bruja, como que no había más alternativas. La mitología te ofrece más posibilidades y eso lo hace muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer durante las próximas charlas es ir explorando a profundidad cada uno de estos arquetipos. Comenzaremos con el de Artemisa. Cada uno de estos arquetipos, ver las diferencias que tiene con los otros arquetipos, ver lo que conserva de la gran madre o de la madre original, ¿cierto? Eso quiere decir que hay en cada una de ellas de terrible, ¿cierto? Porque no quiere decir que todas sean absolutamente buenas. Aquí no hay ninguna absolutamente buena ni absolutamente mala. Todas tienen facetas profundamente conmovedoras. Entonces, pueden tener un lado de terrible, de pasional o de vengador. Muchas de ellas tienen algo vengador, tienen algo que sorprende, tienen algo protector. Absolutamente todas ellas son protectoras también. Ayudan en procesos de transformación. Todas ellas son guías en procesos de transformación, y en particular, por ejemplo, Hestia, que es la más callada, la que posiblemente no
no tenga tantas anécdotas como otras, ¿cierto? Ella es profundamente espiritual, es la importancia del recogimiento, es la importancia del silencio, es la importancia de la calma, de la voz interior que llama a la quietud y a la calma. Entonces, pues toda esta charla no es más que una invitación para todos ustedes para que nos veamos en unos próximos encuentros que serán los miércoles y en, en 8 días nos veremos el miércoles 20 de junio a las 6:30 con Artemisa, que es la diosa de la luna, de los bosques, protectora de las mujeres y que, como ustedes pueden ver en su iconografía, siempre va a llevar esta media luna, se va a reconocer por el arco y la flecha.